El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Somos Infivalle, la banca pública de fomento al servicio de nuestra región. Prestamos servicios financieros y gestión integral de proyectos. Financiamos obras para el bienestar de la comunidad. Ampliamos nuestra cobertura a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Nuestra experiencia de más de 50 años, la calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región. Infivalle, la banca pública de fomento del Pacífico colombiano. Hasta el 30 de noviembre obtén el 100% de descuento en intereses de mora y el 80% en sanciones de vigencias anteriores en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Gracias al papayazo pude normalizar mi situación tributaria. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Emcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@emcali.com.co. En Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550.000 millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento, favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable, salud, infraestructura vial, vivienda, deporte y demás inversión social. Infivalle, la banca pública de fomento al servicio de nuestra región. Gobernación del Valle del Cauca, por un valle invencible. El Censo Inmobiliario Rural se moderniza en Cali. De octubre a diciembre actualiza la información de tu vivienda junto a los reconocedores que se presentarán en tu predio, debidamente identificados con camiseta, gorra y escarapela de la Alcaldía de Cali. Muy buenas noches. Hoy, ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, voy a coordinar el programa. En este caso, vamos a hablar de Ucrania, de la invasión a Ucrania, de la agresión rusa, de las tensas relaciones que existen con la Unión Europea, del contexto internacional, pero básicamente tres ejes: lo nuclear, lo geopolítico y el gas como arma de extorsión en una especie de guerra fósil. He invitado al doctor Harold Ortiz Calero, que nos ha acompañado en otros programas y que es miembro del Centro de Pensamiento. También es miembro del Grupo República, que dirige el doctor Jaime Gutiérrez en la Universidad Libre, y que se va a restablecer el grupo a partir del año 2023 con mayor asiduidad. Muchas de las colaboradoras en el Centro de Pensamiento, alumnas, participan también de la idea de la recuperación del Grupo República. Por lo tanto, vamos a tener una época plena de producción intelectual, como lo fue durante la rectoría del doctor Jaime Gutiérrez, donde se crearon maestrías y los programas fueron acreditados y la universidad fue bien ranqueada. Bueno, para empezar el programa sobre la invasión rusa a Ucrania, vamos a observar un video de la Deutsche Welle, DW, televisión alemana en español, que nos plantea lo que sucedió esta semana con la recuperación de Jersón, o sea, la reconquista de un territorio tomado por
Rusia, en la ampliación de esta guerra de devoramiento del territorio ucraniano, en la zona del Donbass, básicamente Donetsk y Lugansk. Pero Jersón es contigua y es un corredor territorial para llegar a Crimea. Había sido tomado por los rusos y ahora los ucranianos lo recuperaron. Y aclaro, con las debilidades que ha encontrado Rusia en esta toma del territorio con el uso de la fuerza internacional ilegal, adelantó un referéndum e incorporó a Jersón también por la vía de una votación que no tuvo ninguna veeduría internacional y que por lo tanto la Comunidad Europea rechazó. Entonces Edinson Yanten, que es nuestro amigo editor y gran técnico del Canal C, nos va a mostrar el video. Adelante, Edinson. Lo recuperó este viernes tras la retirada de las tropas rusas. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmaba que la victoria ante Rusia es solo cuestión de tiempo. En tanto, las autoridades prorrusas trasladaron a la ciudad ucraniana de Genishek, la capital administrativa temporal de la región de Jersón, que, según dijeron, seguirá siendo rusa. Cantos de victoria llenan las calles de la recién liberada Jersón. La población recibe entre lágrimas de alegría a las fuerzas ucranianas cuando entran a la ciudad. En los pueblos vecinos, la gente vuelve a lucir con orgullo la bandera de Ucrania. Estoy tan contento. Sabíamos que este día llegaría, que los chicos nos liberarían. Les estamos muy agradecidos. Estos meses han sido un horror. A medida que cae la noche, las celebraciones llegan a la capital, Kiev. Al confirmarse la noticia de la retirada rusa, una multitud se reúne en la Plaza Maidán. Estamos tan felices. Damos las gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Somos muy felices de ser ucranianos. No puedo expresar lo que siento. Toda esta gente aquí. Hemos estado esperando esto durante meses y ahora podemos celebrarlo juntos. La reconquista de Jersón es una gran victoria para Kiev y un duro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien hace un mes declaró Jersón como parte de Rusia para siempre. El presidente de Ucrania también celebró la liberación de la ciudad. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur de nuestro país, recuperando Jersón. El pueblo de Jersón nunca renunció a Ucrania. Rusia dice que más de 30.000 soldados se retiraron a través del río Dnieper hacia el sureste. Desde allí han retomado los ataques contra objetivos ucranianos. Un ataque con cohetes en la ciudad de Mykolaiv, al noroeste de Jersón. Misiles de largo alcance destruyeron un edificio de apartamentos. Varias personas murieron. Rusia sigue con el control de grandes partes del sur y el este de Ucrania. Se avecinan combates aún más difíciles. Ello mientras el presidente Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas habían logrado constatar que toda la infraestructura crítica en Jersón había sido destruida, según dijo, por los rusos. Más temprano, nuestra colega Nick Connolly nos explicaba la razón de por qué las tropas rusas perdían Jersón y nos recordaba también por qué esta ciudad es de capital importancia en el control del este ucraniano. Escuchemos. El área de Jersón era el único territorio al oeste del río Dnieper que Rusia había logrado conquistar y le permitía ser una amenaza para el acceso de Ucrania al mar y para el puerto de Odessa. A algunos les sonará por las exportaciones de grano que Ucrania envía a todo el mundo, amenazadas constantemente por la artillería y los bombardeos rusos, algo que será difícil para Rusia seguir haciendo ahora.
Ucrania ha conseguido garantizarse su acceso al comercio mundial y asegurar así su economía. La estrategia ucraniana ha tenido éxito en vez de lanzar al asalto a sus soldados. Como parece haber sido la táctica de los rusos, Ucrania se ha concentrado en bloquear las vías logísticas de los rusos, destruyendo los puentes y haciendo imposible a los rusos hacer llegar los suministros a Jersón. Se han quedado sin munición en las últimas semanas, por lo que a Rusia solo le restaba la opción de retirarse. ¿Cómo llamar la atención sobre la destrucción en Ucrania y del espíritu de su gente? Para el renombrado artista urbano Banksy está claro, a lo grande y con su arte. El escurridizo artista publicaba fotos de una de sus grandes murales en Borodianka, una ciudad que está al noreste de Kiev. Y la zona fue ocupada por las fuerzas rusas en la fase inicial de la guerra y ha sido una de las más afectadas por los bombardeos. Vamos a ver. Este mural en Borodianka lleva días captando la atención de curiosos de todas las edades. La ciudad, situada a unos 55 kilómetros al noroeste de Kiev, sufrió duros ataques aéreos rusos al comienzo de la invasión en febrero. La mayoría de los 13.000 habitantes de Borodianka se vieron obligados a huir. Los soldados rusos ocuparon la ciudad antes de ser liberada por las fuerzas ucranianas en abril. No puedo parar de llorar, es tan duro. Alina explica que es crucial que celebridades como Banksy denuncien lo que está pasando en su país. El artista británico cuenta con fans en todo el mundo. Es muy importante, ya que la gente debe ver lo que está pasando en Ucrania. La gente debe sentir nuestro sufrimiento. No lejos hay otro mural que también parece ser de Banksy. Muestra a un niño volteando a un hombre que se parece a Vladimir Putin. El presidente ruso, un gran aficionado a las artes marciales y posee el cinturón negro de judo. Es la primera obra de Banksy que veo. O espero que sea de él, que sea un Banksy. Y ahora entiendo por qué es un genio. Tiene muchos detalles. Es precioso. Es la verdad. Así es esta guerra. Es un niño pequeño contra un anciano que ha sido derrotado. Ya está derrotado. Así es. Al menos 2 murales más con el característico estilo de Banksy han sido descubiertos en Ucrania, incluyendo este en el arrasado barrio de Irpin en Kiev. El artista saltó a la fama a principios de la década de 1990. Desde entonces han ido apareciendo obras suyas en París o Nueva York y en zonas en conflicto como Gaza y Cisjordania. Algunas de sus obras se han vendido por millones de euros. En Estados Unidos, días después de las elecciones de medio mandato, se sigue sin saber qué partido tendrá la mayoría en el Congreso. Y el demócrata Mark Kelly. Bueno, de esta manera, aquí observamos el mapa europeo del año 1900. Ahora vamos a ver más adelante otro mapa. Por ahora nos quedamos con este, donde aparece el imperio ruso como un gigante que se puede devorar a Europa y que en efecto años después de tener la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, luego de la Revolución Rusa, que es en 1917, muchos países que conformaron esa URSS, con la caída del muro de Berlín en 1989 y los procesos de secesión, se separaron y quedaron, digamos, a la deriva, entre comillas, pero fueron incorporados a la Europa occidental, siendo que se señalaban como de la Europa oriental, y en procesos de secesión se separaron de la URSS. De esta manera, eso es lo que le ha molestado mucho al señor Putin a partir del año 2000, cuando ya
empieza su ejercicio gubernativo, aunque él llega al poder del año 1999. Entonces Polonia, Ucrania de primero, se independizó en 1991, luego Letonia, Estonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia, se separaron y Occidente, entiéndase la Europa occidental, aliada de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, no se han separado porque fue Estados Unidos el que salvó a Europa del totalitarismo. Se extendieron las bases de la OTAN, la Alianza Atlántica Militar, que ha perturbado a la hoy Federación Rusa. Ese es el mapa que ustedes pueden observar en pantalla. La reconfiguración geográfica ahora es otra. Este ya es con el aparecimiento de países liberados de la ex-URSS, donde está, como les decía, Ucrania, que fue el primero en la Revolución Naranja de 1991, Finlandia, que también perteneció a Rusia, ¿sí? Polonia y todos los otros países que lo bordean. Allí hay bases militares de la OTAN. Pero lo que ha generado esta guerra, esta invasión, es la pretensión, la querencia, el objetivo de Putin de no dejar que Ucrania se anexe ni a la Unión Europea y menos a la OTAN, a la Alianza Atlántica Militar que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta situación tiene al mundo en verdadera expectativa. Es una complejidad porque la Unión Europea se siente acorralada frente a la extorsión por el combustible como el gas y por situaciones que puedan ser eventualmente de agresión, como sucedió esta semana con la caída de misiles en Polonia, que generó un revuelo frente a la activación del artículo 4 de la OTAN de defensa común, pero que fue aclarado como un error de las actividades antiaéreas de Ucrania con el armamento que le ha llegado para evitar la caída de la lluvia de ataques aéreos que sufrieron durante esta semana de noviembre. A ver, doctor Harold, un filósofo como Hegel, que murió en 1831, pero que reflexionó sobre todas las guerras del siglo XVIII y que habló de la teoría del reconocimiento, ¿cómo podríamos aplicar la teoría del reconocimiento de Hegel en esta situación actual y por qué debe entenderse que el exterminio total o la guerra total no es conveniente? Bien, bueno, creo que ante todo muy buenas noches, apreciada teleaudiencia. Muchas gracias al profesor Alberto Ramos por invitarme nuevamente a debatir temas de interés tanto nacional como internacional y específicamente sobre la problemática de la guerra en Ucrania. Bien, se puede tener una lectura muy filosófica, entendiendo la guerra como una lucha por el reconocimiento, tal como lo plantea nuestro filósofo Hegel, 1770-1831, alemán. Entonces, es importante conceptualizar, hacer una conceptualización de la guerra a partir de la idea, Alberto, del Estado, del derecho internacional y de vida y lucha por el reconocimiento en Hegel. En sus textos, al cual me voy a referir, la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. La guerra, pues, es una situación de combate o de interacción política que realizan los estados como actores de guerra. Como elementos constitutivos de la guerra tenemos a los estados y la lucha por el reconocimiento. Los estados se objetivan de dos maneras,
interna y externamente. Internamente, pues tienen una constitución política, sus instituciones y cuentan con una masa de ciudadanos. Y externamente se refiere a las relaciones interestatales. Y allí es donde nace la guerra y esa guerra tiene una función que cumplir. Y la lucha por el reconocimiento, que a eso viene tu pregunta, Alberto, es donde los estados se relacionan con otro estado a través de la guerra y de la violencia y la barbarie pues que genera esta situación caótica, guerrerista. Y a través de esa guerra consolidan su identidad internamente y externamente. Internamente porque pues logran aglutinar, los gobernantes logran aglutinar ese mandato del Estado a favor de sus intereses nacionales y de soberanía, y externamente frente a sus pares o frente a otros estados. Por eso es importante, como lo mencioné inicialmente, hacer una reseña muy rápidamente sobre el reconocimiento en la obra La Fenomenología del Espíritu. En ese capítulo oscuro y denso, digamos también complicado, llamado señorío y siervo, donde se enfrentan, estas dos autoconciencias se enfrentan en una lucha por el reconocimiento. Y ese pasaje, Alberto, de señorío y siervo, nos sirve para extrapolar o poder interpretar la guerra entre los estados, ¿sí? En la afirmación de su propia identidad política, militar, cultural, y lograr el reconocimiento por sus iguales. Entonces, esa lucha es una parte del reconocimiento del Señor y siervo, ¿sí? Porque las dos autoconciencias se afirman como seres autónomos, independientes y conscientes de sí mismos. Y por eso se enfrentan, escúchese bien, por eso se enfrentan a una lucha a muerte por el reconocimiento, casi hasta arriesgar su vida a no perderla, porque una razón importante del reconocimiento es preservar la vida, porque si se mata al contrincante o si perecen todos, pues entonces no va a haber reconocimiento alguno, ¿ok? Que ese es el temor pues del uso de las armas nucleares en estas guerras. Entonces, en ese sentido, Hegel nos llena de un poco de optimismo y de tranquilidad, porque cualquiera que oprima el arma letal nuclear, pues además de destruir al otro enemigo, pues se autodestruye automáticamente él. Entonces, allí no habría entonces reconocimiento alguno. ¿Ok? Entonces, pasamos a la otra obra, porque la primera obra, La Fenomenología del Espíritu, nos sirve para acercarnos a la otra obra de su periodo de madurez, que es la filosofía del derecho. Allí nuestro filósofo alemán Hegel nos define el Estado como una unidad ética, autoconsciente y que está fundada en la libertad, tanto interna como externamente. Internamente pues tiene su constitución política y sus instituciones que están siempre en función de lo sustancial en sus ciudadanos, que es el goce de las libertades y derechos plenos. Y externamente, el Estado busca ser reconocido ante los demás estados. Entonces podemos decir que la guerra expresa una lucha en tres niveles, o en tres matices, por el reconocimiento interestatal, entendiéndose en este momento el reconocimiento interestatal como una guerra o como una lucha que libran dos estados o más estados. ¿Y por qué se van a una lucha los estados? Porque los estados no tienen pretor, no tienen una jerarquía superior, son ellos mismos los que toman sus determinaciones de manera independiente y autónoma cuando su propia seguridad, soberanía y dignidad se sienten comprometidas. Y acuden a la guerra, lo que pasa en Ucrania versus Rusia. Como no existen pretores por encima de ellos, entonces intentan solucionar sus conflictos, sus intereses y sus derechos, entre comillas, a través de la guerra. ¿Ok?
También la guerra es esa lucha a la que tienden los estados para poder afirmar su propia libertad como estado. La idea de la libertad ante el concierto internacional, y también se considera la guerra, lo sostiene Hegel en su obra La filosofía del derecho, de que la guerra es un momento ético, es decir, el momento más elevado de la vida estatal. Y es ese recorrido que hacen los estados de la guerra, ¿sí?, para poder llegar a esos fines, a esas idealizaciones de la historia universal, que es el reino de la libertad y de la autonomía o de la independencia de los pueblos o de las naciones del mundo. Okay. Pues muy interesante la teoría de Hegel, filósofo de quien se alimentó, se nutrió en una etapa de juventud Carlos Marx. O sea, Carlos Marx fue de la escuela hegeliana. De la izquierda hegeliana. Sí. Y Hegel analiza pues las guerras del siglo XVIII, las aplica en el siglo XIX y las explica en el siglo XIX, que es el sumum de su pensamiento filosófico. Yo veo con mucho interés la aplicación de la teoría del reconocimiento que pudiese ser examinada por las autoridades de la Unión Europea, los altos mandos de la OTAN, el mismo Putin. A ver si nos coloca Edinson imágenes del señor Putin y el señor Zelensky como protagonistas. O sea, que ellos mismos examinen que no es conveniente, ¿sí?, llegar a los extremos. El señor Zelensky, como presidente de Ucrania, lógicamente que es el territorio agredido, acaba de presentar un plan de 10 puntos y ha buscado la intermediación diplomática desde el principio, desde marzo, porque la agresión se dio desde el 28 de febrero de este año 2022. Y él ha buscado la actuación de la ONU. Bueno, la ONU, con el secretario general Antonio Guterres, se ha presentado, inclusive fue a Kiev. La actuación de Turquía, que es un país viejo imperio otomano, escuchado por Putin, y el señor Erdogan también ha intervenido, aunque ha hecho unas exigencias respecto a Suecia, que tiene inclinación por ingresar a la OTAN y están en ese protocolo. Xi Jinping, que acaba de ser coronado, entre comillas, ¿sí?, reelegido para un tercer periodo en China, que es además el hombre que sí puede escuchar a Putin, también ha intervenido, pero con mucha moderación, casi que de perfil, como dicen los españoles, o sea, haciéndose a un lado, como queriendo decir que sí o que no, pero ha intervenido diplomáticamente para que cese la agresión. Macron, que tuvo un periodo como presidente francés también de la presidencia en la Unión Europea. Muchos presidentes de la Unión Europea, hasta inclusive nuestro expresidente Santos viajó con su amigo Sergio Jaramillo y con Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU. Es decir, toda la agencia diplomática se ha desplegado, porque las guerras se resuelven también diplomáticamente. Es la intermediación. Las guerras se resuelven de tres maneras. Una de las partes venciendo o derrotando al otro. Segundo, la intervención de las agencias internacionales, de los países neutrales o de los intervinientes para evitar un derramamiento de sangre mayor. Y tercero, con un proceso de paz. Aquí no cabe un proceso de paz, porque la pretensión de Estados Unidos es la pretensión de Rusia es devorarse a Ucrania para engrosar nuevamente el territorio que pertenecía en las ex-URSS, como lo mostramos con el mapa. Entonces no va a haber un proceso de paz, pero sí puede haber una intermediación. Pero el señor Lavrov, Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
y el señor Putin dilatan, evaden, eluden la forma de finiquitar o terminar bien estas conversaciones con cada uno de los intervinientes diplomáticos. Y antes, por el contrario, lo que hay es una amenaza nuclear. Entonces, frente a la exposición de Harold Ortiz, a mí me surge esta reflexión. La teoría de Hegel sobre el reconocimiento es válida y puede aplicarse hoy en el siglo XXI, porque según esa teoría, las partes que se encuentran, que luchan, que se confrontan, que entran en pugilato, que divergen, busca uno vencer al otro para ser reconocido. Pero frente a la amenaza nuclear, cualquier disparo del botón nuclear, si se escala la guerra a esos niveles, hay un exterminio de la población y casi que de la humanidad, pero se escalará a niveles inenarrables, como diría Einstein, cuando dijo yo, la tercera guerra mundial me la imagino, pero la cuarta debe ser que todo el mundo queda en taparrabos. Es decir, que se destruye todo y volvemos a la comunidad primitiva. No puede ser que los organismos multilaterales no intervengan efectivamente y que solamente se esté avanzando como se ha hecho, que es interesante, con sanciones económicas y con ayudas militares, pero no con intervención. No han querido intervenir porque desataría una guerra mundial. La Unión Europea se abstiene de intervenir porque Ucrania no es de la OTAN y porque se desataría una guerra mundial. Pero es que una guerra mundial sería sucedánea. El problema es una guerra nuclear, porque guerras mundiales hemos tenido, y gravísimas, en el siglo XX. E inclusive algunas que han sido calificadas de guerras mundiales no alcanzan a configurarse. El Papa mismo ha hablado de que el Daesh o el Califato Islámico desató una guerra mundial desde lo que ha sido la intervención en Siria, en Irak, y con un terrorismo internacional que reemplazó al de Al-Qaeda. Y otros dicen que no, que fue Al-Qaeda con la voladura de las Torres Gemelas que desató una guerra mundial irregular. Irregular, en el sentido de que varios terroristas coaligados de varios países, se enfrentaron a los coaligados europeos, ¿sí? Que inclusive desataron la invasión a Irak en el año 2003, y que entonces el aparecimiento de Al-Qaeda con la ayuda de los talibanes, el Mullah Omar y todo lo que sucedió después de 2001 con el liderazgo de nada menos que Bin Laden, eso es una tercera guerra mundial para algunos, es paseada, saltuaria, pero que tuvo como objetivo a todos los norteamericanos turistas y países aliados en los ataques que fueron como gravísimos en Inglaterra en el 2005, en Trafalgar Square, o en Atocha, Madrid, en el 2003, antes de las elecciones donde triunfó el señor Rodríguez Zapatero. Entonces, si aplicamos la teoría del reconocimiento que plantea el doctor Harold Ortiz, que es la de Hegel, extrapolándola al siglo XXI, y recordamos que todas las guerras civiles terminan en un pacto para transformar el Estado, o modernizarlo, o cambiarlo, o hacer una reforma constitucional, como lo explicó para el siglo XIX Hernando Valencia Villa en su libro Cartas de Batalla. O cualquiera de las guerras individualmente consideradas del siglo XIX en Colombia, guerras civiles, lo que se hizo fue que se lograra reconocer a otra parte. Y fueron guerras entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, entre librecambistas y entre proteccionistas, entre amigos del clero, terratenientes conservadores contra liberales de avanzada a mitad del siglo XIX,
como Hilario López y Murillo Toro después en el año 60 y pico, cuando traen ideas francesas renovadas. Pero los pactos fueron para hacerse reconocer. Con una guerra nuclear no hay reconocimiento porque se exterminaría toda la humanidad. Ese es un tema complejo que debemos entonces abordar. Miremos qué nos dice Rosa María Gudelo, que es la directora del diario Occidente, una gran columnista, ha sido directora de noticieros regionales en Telepacífico, reflexiones sobre los problemas nacionales e internacionales, y nos ha enviado para este programa y en coalición o en alianza con el Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Postconflicto, una reflexión sobre lo nuclear. Edinson, si tienes el video, a partir de del segundo envío que ella hizo, se encuentra lo nuclear, del segundo video. Por favor, pasémoslo. Refirámonos ahora a la tensión nuclear. Siempre habrá tensión nuclear desde que el mundo tenga armamento nuclear. Después de que acabó la Guerra Fría, hubo un compromiso para ir desarmando todo este armamento que no se cumplió. Entonces todavía Rusia y Estados Unidos principalmente tienen armamento nuclear que ponen bajo amenaza siempre a las naciones. Sin embargo, yo creo que yo apelaría a que los líderes mundiales son cada vez más conscientes del impacto que eso tiene. Después de hace 60 años explotó las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces yo diría que apretar el famoso botón y generar un conflicto nuclear poco debe estar pasando por la mente de los líderes mundiales, aún Putin. O sea, yo pienso que algunos dicen que Putin podría usar armas tácticas específicamente en Ucrania, nucleares, pero aún ahí él saldría perjudicado porque él ya ha anexado territorios y allá hay muchas tropas y también tendría lesión para él. Entonces yo creo que nadie quiere morir o generar un apocalipsis nuclear, ni siquiera Putin. Además, las simulaciones que se han hecho en caso de un conflicto nuclear, o sea, yo creo que Putin sabe la capacidad de reacción que tienen la contraparte, que lo podrían atacar también muy rápidamente, y todas esas sensibilizaciones son espantosas. O sea, yo encontré cifras que arrojan que en un ataque nuclear, una guerra nuclear podría generar en 4 horas 34 millones de muertos y 55 millones de heridos, ¿sí? Entonces yo la verdad creo hay una amenaza porque tenemos las armas, pero hay sensatez en el universo por el impacto que esto puede tener. Entonces yo confío en que prime la razón y no usemos ese uso tan letal para toda la humanidad. El tema de... Bueno, entonces la reflexión de la directora del diario Occidente, Rosa María Gudelo, nos sirve para decir lo siguiente. Hay un organismo de la ONU dentro de su estructura que se llama la OIEA, que es el Organismo de Energía Atómica, encargados, son 35 países de los 194 países, encargados de supervisar la no producción excesiva de armas nucleares. Nació precisamente para desmantelar gradualmente las armas nucleares, para evitar una guerra nuclear. El último tratado es del año 2021 y se está incumpliendo. Entonces, ante la incapacidad de la OIEA o la desatención a sus recomendaciones, porque la OIEA envió a inspectores nucleares en el 2003 para evitar los ataques a Irak y supervisar y comprobar si efectivamente había armas de destrucción masiva y evitar una guerra allí, en el Golfo Pérsico. Pues Mohamed Al-Baradei y Joe Blix, un sueco y un egipcio, inspectores,
dijeron no hay armas de destrucción masiva, hay armas químicas, que es lo que ha utilizado Hussein contra los kurdos y contra los iraníes. Debe ser sancionado, pero no hay armas atómicas. Pues, más sin embargo, Dick Cheney, vicepresidente del señor Bush Jr., insufló una guerra petrolera, una guerra fósil, como lo llama ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y esta actual invasión a Ucrania tiene que ver con una connotación también de una guerra fósil, y es la utilización y la instrumentalización del gas como una forma de extorsión a la Unión Europea para que no intercedan por Ucrania, porque les pueden suprimir los suministros. Entonces, si la OIEA ha fracasado la ONU, y por lo tanto nos aproximamos, si prosigue el escalonamiento, como lo dice Pablo Bustinduy, parlamentario de Podemos, que fue vocero de Asuntos Internacionales en el Parlamento Español de Podemos, del partido Podemos, dice que en efecto podría suceder por el escalonamiento que no para, que se acelere una confrontación nuclear. Y citando a un politólogo búlgaro, plantea que, según ese politólogo, es mejor un mal arreglo que un agravamiento de la situación, ¿sí? Estamos entonces ante una espiral que hace la crisis mayor. Él cita a Iván Krastev, el señor Bustinduy, y a mí me parece muy apropiada la frase, dice, que un mal acuerdo será mejor que una espiral de crisis cada vez mayor. Entonces, frente a ese ascenso, doctor Harold Ortiz, esta guerra con Ucrania que Rusia ha desatado, ¿cuáles pueden ser los aportes o lo que se puede dimanar o comprender o colegir de la guerra en Ucrania respecto a la cultura, el derecho, el Estado, la civilización? Sí. ¿Qué nos deja? Bueno, Kant plantea en su obra La filosofía de la historia, plantea una reflexión, las bondades o las cosas positivas que trae una guerra para la humanidad, ¿sí? Y considera que, a pesar de que la guerra es considerada uno de los grandes males de la civilización, sin embargo, ella contribuye al desarrollo de la cultura y de la civilización. Alberto. Primero, la guerra consolida un orden jurídico, y parece algo paradójico, que la misma guerra nos va conduciendo a los escenarios de la paz. Y garantiza pues un ordenamiento jurídico a nivel internacional que garantiza o hace realidad la paz, la justicia, la libertad y la propiedad. También la guerra hace generar una solidaridad internacional de los países del mundo entero y de los organismos internacionales como la ONU, que a través de sus exigencias y resoluciones le exige a Rusia que renuncie a esas pretensiones de independencia en las ciudades de Jersón, Donetsk, Luhansk y Zaporizhia. La semana pasada también se reunió el Grupo 20, el G20, en la ciudad de Bali, en Indonesia, y el tema de Ucrania fue una discusión central. En ese grupo quedó un acuerdo de que Rusia debería de renunciar a esas pretensiones militaristas en Ucrania. O sea, existe pues una fuerte tendencia de reconfigurar o de hacer posible un ordenamiento jurídico para que cesen las hostilidades militares allá en Ucrania. Internamente también la guerra trae unos beneficios internamente para cada uno de los países en esta contienda militar.
Internamente porque se garantiza la solidaridad al interior del país. Se superan los conflictos internos y esas oposiciones internas frente al gobernante. Y también hace que los ciudadanos sacrifiquen sus intereses particulares, ¿sí?, para estar presentes al llamado que hace el Estado para sus fines supremos, como es la defensa de su soberanía y de sus territorios. ¿Ok? La guerra también estimula la población de tierras inhóspitas. Los habitantes de estos países en contienda de guerra tienden a irse de sus países, de sus naciones, presionados por esa situación de guerra, de inseguridad y de incertidumbre. Se forman lo que conocemos las migraciones forzosas. Los ciudadanos abandonan su país y se van en la búsqueda y la conquista de nuevas regiones inhóspitas, estériles para la vida humana, que les garantice de alguna manera esa seguridad que la guerra no se las promete. O habitan nuevos países, nuevas naciones, se convierten pues algo así como en ciudadanos flotantes, algo así como en unos gitanos. Y eso es lo que Kant llama en su obra, en una de sus obras, él llama la astucia de la naturaleza. La naturaleza hace que esas regiones alejadas e inhóspitas sean pobladas por seres humanos, huyendo de la guerra. La guerra también es un factor que contribuye a la cultura y a la civilización. En la guerra intervienen avances tecnológicos, científicos, se inventan nuevos dispositivos para la guerra, aviones supersónicos, radares, etcétera, etcétera. Se incentiva la industria militar. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. También la guerra genera creencias, costumbres, sentimientos, nacionalismos al interior del país víctima y al interior del país victimario. Al inicio del video, Alberto, vimos cómo empiezan ya a manifestarse los grafitis en Ucrania, el grafiti del niño golpeando a Putin. Entonces, esos son expresiones de sentimientos nacionalistas de los ciudadanos a favor de su país y en contra del país, del país invasor. Y ese entusiasmo de los ciudadanos a favor de su patria, de su nación y de su gobernante, eso también es una de las finalidades internas que genera la guerra. ¿Ok? Entonces, la guerra también produce esos sentimientos internos y esas solidaridades internacionales. Y ya para terminar, podemos observar una gran paradoja de la guerra. Así como la guerra es fuente de desarrollo, también la guerra es fuente también de destrucción. Y eso es lo que plantea Freud en uno de sus libros, El porqué de la guerra. Y él dice, existen dos tipos de guerras, las guerras malas y las guerras buenas. Las guerras malas son las que generan muerte, destrucción e invasión y sometimiento. Y las guerras buenas son las que generan liberación de los pueblos ante el yugo de un imperio. ¿Ok? En estas circunstancias volvemos a abordar, o quiero resaltar, el tema de que esta guerra tiene otros ribetes. Hemos conocido muchas formas de guerra, ¿sí? Guerra colonial o independencia, guerra internacional entre dos países o binacional, guerras mundiales, guerras civiles. Aquí hay múltiples características. Es una guerra de invasión que se inició como un blitz, porque quisieron de manera relámpago tomarse en Ucrania en 5 días y no pudieron, entonces se volvió una invasión prolongada. Pero también es una guerra fósil, porque tiene que ver con un pugilato por las energías, ¿sí?
por lo energético. Es una guerra que se llama proxy guerra, o sea, que tiene que ver con la intervención de vecinos o de circunstantes o de otros países, pero que no se introducen al campo de batalla, sino que aportan, ayudan, dan suministros, alientan, defienden, se preocupan por los delitos de lesa humanidad que hay allí. Y puede llegar a ser una guerra mundial, y peor aún de guerra mundial, una guerra nuclear, como dijimos. Entonces, de esta manera, miremos cómo al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón no se rendía, y ya estaban rendidos por la intervención de Estados Unidos, que Europa le debe a Estados Unidos, que es lo que Trump les encaraba con el America First, ¿no? Además que desbarató a la Unión Europea y alentó el Brexit, pero les encaraba que fue Estados Unidos el que los salvó, y en efecto, en la posguerra todo el tiempo el agradecimiento, y aún la falta de defensa común, de fortalecimiento de la OTAN, como el de fortalecimiento de la Unión Europea, que hace parte de la OTAN, como una federación, que tenga un ejército capaz de enfrentar a un enemigo. Ahora, después de todo lo que pasó, con el neoliberalismo que está cuestionado, con la pandemia que generó una gran crisis, con el asunto de la mala atención de los refugiados y la llegada de africanos y de orientales que Europa no ha sabido atender y que ha sido un violador de los derechos humanos, excepto todas las orientaciones de Angela Merkel, con la crisis económica, con esta guerra que ha generado un problema alimentario, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que si bien es cierto, si nos retrotraemos al final, para terminar, al final de la Segunda Guerra Mundial, al no rendirse Japón, le lanzaron, como dijo Rosa María Agudelo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o sea, por primera vez, bomba atómica, bomba nuclear. No se conocía. Truman mismo creo que no lo conocía, pero la utilizó. Una investigación de científicos letales. Y desde ese momento la soberanía la defienden los estados armándose nuclearmente. Y hay 12 estados nucleares en el mundo que dicen defender su soberanía, pero que tienen amenazado a la población y que no se ha parado esto. Entonces, si un solo país que lo rindieron, pero que fue un problema de una guerra alentada por gente interna, o sea, dos países que se convirtieron en totalitaristas, Italia y Alemania totalitaristas, y se aliaron con un externo que fue Japón y destruyeron a Europa. Con una bomba nuclear los aplacaron a los que no se rendían. Y vino toda una reflexión dentro de la Guerra Fría, armándose sí, muchos dotándose de armas nucleares, pero no utilizándola, y desatándose guerras de baja intensidad. ¿Cómo ahora esta guerra que se puede desatar como nuclear, si se utiliza, va a ser una extinción de la humanidad? Entonces, la crisis de los misiles en el 62 en Cuba, para defender a Castro y a la revolución cubana, Nikita Khrushchev los envió y apuntó hacia la Florida y a Estados Unidos, con misiles emplazados en Cuba. Pero era que ya Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntando a Rusia. Y esto quedó en tablas porque lo nuclear en ese momento, la gran crisis, se vio en el pugilato Kennedy de Khrushchev, que había que pararlo. Hoy también hay que pararlo. Putin debe saber eso, él lo sabe, pero sigue amenazando. Y de todas maneras estamos frente a una confrontación de ribetes muy peligrosos que a cualquiera preocupa y que es objeto de reflexión. Hasta una próxima oportunidad, porque ya nuestro técnico nos ha avisado que el tiempo se ha acabado.
Somos Infivalle, la banca pública de fomento al servicio de nuestra región. Prestamos servicios financieros y gestión integral de proyectos. Financiamos obras para el bienestar de la comunidad. Ampliamos nuestra cobertura a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Nuestra experiencia de más de 50 años, la calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región. Infivalle, la banca pública de fomento del Pacífico colombiano. Aprovecha el papayazo tributario. Hasta el 31 de octubre, obtén el 100% de descuento en intereses de mora y el 80% en sanciones de vigencias anteriores en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Realiza tu pago de forma digital o en los puntos autorizados. Mi compromiso es con Cali. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Mcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@mcali.com.co. En Infivalle hemos otorgado créditos por más de 550.000 millones de pesos para fomento y desarrollo de nuestro departamento, favoreciendo a las comunidades con inversiones en agua potable, salud, infraestructura vial, vivienda, deporte y demás inversión social. Infivalle, la banca pública de fomento al servicio de nuestra región. Gobernación del Valle del Cauca, por un valle invencible. Si estás al día con tu impuesto predial o debes vigencias anteriores, también podrás obtener el 10% de descuento en la vigencia 2022 hasta el 30 de noviembre. Realiza tu pago de forma digital o en los puntos autorizados. Mi compromiso es con Cali.